leyendo. Yo comienzo y así vamos hasta que acabe, ¿de acuerdo? Vamos a leer uno cada quien. Lo vamos a leer fuerte. Vamos a respetar los signos de puntuación. Tengo ahí en Morelos la esposa del pastor Fernando Bermúdez, Florecita. Ella nos enseñaba a leer en grupo y le encantaba. Chicas, todas vamos esperándonos. Chicas, respetamos los puntos, las comas, recuerden. Y me encantaba porque llegó un momento que aprendimos tan bien a leer todas juntas y que nos íbamos esperando que se escuchaba al unísono. Pero bueno, en esta ocasión cada quien va a leer, ¿de acuerdo? Entonces empiezo yo y así vamos dando la vuelta por aquí, Adis, y así hasta acabar en el 11. Dice Filipenses capítulo 3, el título que lleva es Prosigo al blanco, y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fabita. Yo sí. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hasta ahí. Muchas gracias. Ahora, nuestro pasaje de hoy, aquí en nuestro libro, dice: estimo todas las cosas como pérdida, ¿no? Y Pablo va a usar también la palabra que suena un poquito fuerte, como basura, ¿no? O sea, sin valor, sin valor. Y ahí dice en la introducción: siempre han existido dos distintas creencias en cuanto a la manera de alcanzar la salvación y agradar a Dios. Una es por la propia justicia humana, o sea, las buenas obras. Pero ¿se acuerdan qué dice la palabra de Dios en cuanto a las obras? Es Efesios 2, 8 y 9. No fue para que nadie se gloríe. Exactamente. La palabra de Dios va hablando que la salvación no es por obras, porque eso no alcanza. Mi justicia delante de Dios y todo lo bueno que yo pueda hacer, dice la palabra de Dios, que es como un trapo de ¿qué? De inmundicia. O sea, no sirve para nada, no alcanza para la salvación. Esa es una de las formas de pensar. Y la otra es por la fe en la obra de Jesús en la cruz. El pasaje de hoy vemos el contraste entre los dos caminos. Ahora, realmente, o sea, habiendo estudiado y ya sabemos concretamente que realmente lo que nos salva no es nada de lo que yo haya hecho o pueda hacer, sino que es la obra de Cristo efectuada ¿dónde? En la cruz. ¿Por quién? Por mí. ¿Quién murió en mi lugar? O sea, en otras palabras, ¿quién debería de haber estado en la cruz? Dios. ¿De acuerdo? Ahora, Dios nos regala vida sin merecerlo, porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte significa separación ¿qué? Eterna. O sea, yo merecía por mi pecado estar separada eternamente ¿de quién? De Dios. Mas, sin embargo, el justo, Por la fe. o sea, sí, pero el justo murió ¿por quién?
quién es el justo? Cristo. Exacto. ¿Y quiénes son los injustos? Cada una de nosotras. Entonces, realmente la salvación no es por nada, absolutamente nada que yo pueda hacer, sino que viendo Dios mi necesidad, y ahora sí es como el evangelio total. O sea, Él viene a mí, porque no había nada de lo que yo pudiera hacer para poder llegar a Él, sino que Él llega a mí. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Ok? Ahora, dice, lea Filipenses 3 del 1 al 11, cosa que ya hemos hecho, y dice, en el versículo 1, Pablo dice a sus lectores que el repetir y repasar de las enseñanzas es necesario y provechoso. Y es la verdad. Hoy es el Día del Niño. Feliz día a cada una de ustedes. Ahí les mandé ahí una fotito, después la ven ahí en el mensaje del WhatsApp de la iglesia. Pero chicas, realmente, o sea, cuando nosotros repetimos la palabra, cuando estamos en contacto con la palabra, cuando tengo mi devocional diario, cuando es una prioridad en mi vida, llega a ser una forma de vida. No simplemente una lectura de un libro X, o porque no me puedo dormir, lo agarro en la noche y me duermo. No. La palabra de Dios, y mientras más contacto tengo con la palabra de Dios, me empieza a enseñar una forma de vida. Me hace cambiar esa mala dirección que tengo, ¿no? Es arrepentirme de esas cosas malas, que la misma palabra de Dios me convence de que estoy mal, por la lectura, por la comprensión de la palabra, y me ayuda a dar, ¿qué? El giro, no de 360, ¿de qué? De 180, ¿de acuerdo? No es volver a las mismas cosas malas, es cambiar el giro. Si voy para allá, ahora voy para allá. Porque Dios coloca en mi convicción por medio de ¿qué? La repetición. Acá hay algunas maestras, ¿no? ¿Vale? ¿Solo tú? No. ¿Perdón? Tú eres maestra, ¿no? Sí. Ahora, con los niños es cuestión de repetir, repasar, repetir. Cuando yo enseñé y eduqué en casa, realmente el tema nuevo lo veíamos, por ejemplo, en la semana lo veíamos 1 o 2 días, pero todo lo demás era trabajar sobre lo aprendido, porque eso que hacía lo fijaba, ¿entienden? Ahora, con la palabra de Dios es igual. El Señor nos va a enseñar un tema. Nos va a enseñar nuevamente el tema. Había un profesor del instituto que decía, lección no aprendida es lección ¿qué? Repetida. Ahora, chicas, en la vida el Señor nos enseña por medio de su palabra y nos va a colocar en situaciones donde Él me va a hacer repasar lo que aprendí. Por eso le llamamos pruebas, porque no es que el Señor no me enseñó, el Señor sí me enseñó, pero va a poner la circunstancia, va a poner la situación para ver, ok, ¿aprendiste o no aprendiste? ¿Quieres seguir mi palabra o no la quieres seguir? ¿Quieres hacer tu voluntad o quieres hacer mi voluntad? Entonces, si no paso la prueba, bueno, me deja descansar tantito porque eres muy amable y muy bueno conmigo, pero me la va a volver a hacer pasar. ¿Para qué? Para que yo aprenda a confiar en quién, en Él, a depender de Él. Entonces, por eso, acá al principio, el pasaje, ¿no?, de aquí de Filipenses, en el capítulo 1, en primer lugar dice que yo tengo que tener alegría solamente en quién, en Él. Dice, por lo demás, hermanos, gozados en quién, en Él. ¿Puedo tener gozo en medio de situaciones difíciles? Yo este tiempo he llorado mucho, he llorado con angustia así en mi corazón, de volcar mi corazón y decir, Señor, yo sé que tú tienes un plan, no me gusta, no quiero, pataleo, si es posible pase de mí esta copa, pero amén, Señor, porque tú estás haciendo una obra en mí y yo me gozo en ti. Y sé que tienes planes preciosos y mi alegría, mi gozo, mi confianza, mi roca fuerte, mi castillo, ¿quién es? Dios. Pero eso lo puedo decir, lo puedo vivir. Ya tengo en Cristo, voy a cumplir 40 años. Acepté a Cristo muy chiquita. Es la primera vez que tengo tanto calor aquí. Pero el tema es ese. O sea, realmente, chicas, cuando pasamos tiempo con la palabra, ¿por qué siempre Nancy y todas las que podemos platicar y hablar con ustedes, cómo va tu vida espiritual? ¿Cómo está tu devocional? ¿Pasaste tiempo con Dios? Si no pasamos tiempo con Él, ¿qué va a aflorar? La carne. Va a aflorar tu carne porque, o sea, el pecado, más adelante lo vamos a ver, no tiene control de mi vida. Pero cuando yo no alimento mi espíritu con la palabra de Dios, lo que va a ganar va a ser mi carne, porque sigo teniendo esa lucha en mí. Las dos cosas, gracias, Nancy. Es una brisa.
tan bueno. Pero chicas, es la verdad. Entonces por eso, ¿no? Ahí sigue diciendo, a mí no me es molestoso el escribir las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué es? Seguro. Aunque muchas veces leemos el mismo pasaje, ¿no actúa distinto dependiendo de la circunstancia, día, situación que vivimos? Sí, pero ya lo sé. Sí, pero nunca lo había visto así. Sí, pero es porque el Señor te está hablando con ese pasaje para la necesidad que ahora tienes, y es distinta a la que tuviste ayer. Aunque de ayer te habló con el mismo, pero para esta, ahora te habla para esta. Y es el poder de Dios tan fuerte, tan impresionante, tan maravilloso y sobrenatural, de un Dios vivo que habla en nuestras vidas. Y eso es precioso, ¿no? Y aquí Pablo va a decir, ¿no? O sea, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué es? Seguro, porque te vas a recordar dónde estás parada. Oye, te deslizaste, regresa. Mira, acuérdate. Y Pablo constantemente iba a exhortar en estos puntos, ¿no? Ahí se van a mencionar algunas cosas fuertes, guardados de los perros. No está hablando, normalmente los judíos llamaban así a los incrédulos, a los gentiles, a los no judíos, todos los gentiles, o sea, todos aquellos que no eran hebreos, todos eran tratados o maltratados de esta forma, de una forma despectiva, ¿no? Dice, guardaos también de los malos obreros. ¡Wow! Cuando yo veía esto, yo decía, Señor, líbrame y ayúdame. Porque hay muchos que vienen en el nombre de Dios, pero realmente no viven la vida que Dios quiere. Porque realmente no son un referente correcto, porque muchas veces hay engaños en su boca. Muchas veces usan el ministerio o el enseñar a personas simplemente como una forma de atraer gente o de tener dinero o de X cosas, pero todo para mal, sin estar en una común unión con ¿quién? Con Dios. ¿Me entiende? Por eso nosotras tenemos que, cuando vemos un obrero de Dios, hay que evaluarlo y pasarlo por ¿dónde? Por la palabra de Dios, ¿no? La gente de Berea, eso me encanta, ¿no? Ese grupo de personas que venían, aún cuando fueron a ellos, hermanos en Cristo, Pablo creo que era, y otros hermanos que fueron a predicarles el Evangelio. No estoy muy segura, puedo que esté inventando quiénes fueron, pero gente cristiana fue a hablarles de Dios. Y ellos quisieron, ok, ya escuchamos, ahora lo vamos a analizar. Y así debe ser nuestra vida cuando escuchamos a personas. No que seamos irrespetuosas con los que nos hablan, sino que, ok, ya escuché, ahora déjame buscar en la palabra. Y casi siempre un obrero correcto te va a hablar con bases bíblicas. Y es donde tú tienes que pedir, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría para evaluar esto de acuerdo a tu palabra. Entonces, en este momento Pablo les exhortaba, guardado de los perros, pero no estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de judíos que no eran buenos. Guardado de los malos obreros, aquellos que no enseñaban correctamente o enseñaban por X motivos, pero no el correcto. Y va a hablar de los mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Y en este pasaje va a mencionar mucho acerca de la circuncisión. Acuérdense que en su momento el Señor en su palabra nos muestra al principio, ¿no? La que hemos estado siguiendo la lectura, como en su momento cuando el Señor saca al pueblo, también una de las cosas que les pide es que haya limpieza en ellos, y los manda a circuncidar, a todo varón manda a circuncidar el prepucio de su cuerpo, ¿no? Ahora, esta práctica en los judíos sigue siendo hasta el día de hoy, y muchos que no son judíos aún lo hacen por higiene y por muchas cuestiones de salud, ¿sí? ¿Sí? ¿No me equivoco? Ali, apóyame. Yo sé que mucho de esto se sigue haciendo. Entonces, ahora, aquí va a mencionar de que muchos estaban animando a toda la gente, aún habiendo venido a Cristo, a tener esta práctica en la carne, a que todo varón se circuncidara. Pero desde la antigüedad vemos que la gente tomaba estas cosas como algo que iba perdiendo el objetivo por el cual se propuso. Dios lo propuso para que ellos entendieran que este corte en la carne debía ser algo que los llevara a pensar cómo estaba su interior, si realmente habían cortado con el pecado, si realmente estaban limpios delante de Dios. ¿Entienden? Y cada vez que ellos veían esto, a lo mejor en su carne, que habían efectuado esta circuncisión, ellos debían de pensar en esto. Ahora, vamos a buscar unos pasajes
A ver, hermana Ali, ¿puede buscar Mateo 23, 26? Ali, tú. Ajá. Mateo 23, 26. Y Ale, ¿tú puedes buscar Lucas 11, 39 al 40? Lucas 39. 11, 39 al 40. Son dos pasajes, dos versículos. Aquí vamos a ver Mateo 23, 26. Vamos a ver aquí que el Señor había instituido también otro tipo de lavamiento básicamente de vasos y platos, pero que esto marcaba algo interno en la vida de ellos. Cuando lo tengan, ¿Le dijiste Lucas 9? 11, 39 y 40. Listo. Ok, dale, Ale. Cuando quieras, 23, el versículo 26. 23, versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ok. Pero aquí la exhortación del Señor era fuerte, ¿no? Y sabemos que con los fariseos el Señor no se medía. El Señor no se medía, ¿no? Ahí sigue diciendo el 27, vean, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Ahora, imagínense en eso, o sea, traten de imaginar un sepulcro. ¿A quién le gustaría abrir el sepulcro? O sea, abrir una tumba y ver lo que hay adentro. ¿A quién le gustaría? O sea, todas entendemos de que hay un cuerpo echado a perder y que va a oler mal y que vamos a ver cosas muy desagradables, ¿no? Bueno, así los estaba comparando Dios a quién, a los fariseos, porque ellos eran muy de rituales, ¿no? Aun cuando los discípulos iban caminando y agarraban espigas y comían en el día de reposo, ¿no? Y ellos, horrorizados, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, con los vasos y los platos eran, tenía que estar todo muy limpiecito, pero la exhortación es limpia lo de adentro, querido, o sea, como diciéndole, oye, piensa, ¿por qué se puso esta práctica? A ver, Lucas 11, 39 y 40. 39 y 40 dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. ¿Entienden? Y van a haber muchas prácticas, muchas cosas de que, por ejemplo, ahora estamos hablando específicamente de qué, a ver si están conmigo, de qué estábamos hablando en Filipenses. Exacto, estamos hablando de la circuncisión hecha en carne, pero para ellos llegó a ser más importante la circuncisión en la carne que el estar limpios ¿dónde? Adentro. Y la circuncisión también era haber cortado ¿con qué? Con el pecado. Chicas, ¿cuándo el pecado dejó de tener poder en nosotras? Pues cuando entramos en Cristo Jesús. Bien, Gaby. Tienes una estrellita por ser el día de niño. Es la verdad. O sea, el día que aceptamos a Cristo, dejamos de ser esclavas del pecado. ¿Entienden? Ahora, que el pecado llegue a ser una eventualidad en mi vida, eventualidad, más no una costumbre. Más sin embargo, yo conozco a personas, hermanos en Cristo, que por ejemplo no dejan de fumar. Y yo le pregunto, oye, ¿por qué no dejas de fumar? Eso es algo que a Dios no le agrada, es pecado, estás lastimando el templo de Dios, porque Dios mora en ti, y te estás sujetando y esclavizando a un vicio. Y ellos me dicen, no, es que no puedo, es más fuerte que yo. Entonces es ahí donde los llevo a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotras. Ya no hay, no tiene poder. Puedo que caiga en alguna cosa de vez en cuando, porque mientras más lleno mi mente, como vimos en los primeros versículos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, ¿qué va a hacer? Va a hablar, pero también voy a actuar de la abundancia. Por eso es que me tengo que saturar de la palabra de Dios.
¿no? Y Pedro nos exhorta también de que no sea una untadita de la palabra de Dios, sino que a la fe añadir, ¿no? Y ahí Carlos hace un tiempo atrás nos mencionaba todo lo que hay que añadir a la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma voy a crecer y voy a estar cada vez más alejada del pecado. Ahora, la circuncisión era eso, que ellos entendieran que no era tan importante el tema en la carne, sino en lo espiritual. Yo tengo, y mi circuncisión, ahí lo dice el 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo que somos la circuncisión? A ver, ¿qué entendieron ustedes por eso? ¿Quién entendió algo por eso? Yo entendí que si nosotros somos la circuncisión, nosotros quitamos el pecado, la carne que nos hace pecar, la quitamos de nosotros. ¿Nosotros, Gavita? Nosotros ¿quién somos la circuncisión. ¿Pero quién nos ayuda a quitar eso? Nosotros mismos. No, bueno, Cristo Jesús. exacto. Pero nosotros mismos, porque si estás viendo lo que Cristo Jesús nos dice, hay que obedecer. ¿Quién tiene que obedecer? Yo. Nosotros. Ahí está. Mi voluntad sujeta a la voluntad de ¿quién? De Dios. De Dios. Y más adelante vamos a ver que el poder de Dios, ¿dónde mora? En nosotros. Exacto, exacto. Entonces, entiendan este pasaje que no está hablando tanto de la circuncisión hecha en carne, sino que está hablando de una circuncisión interna, efectuada en Cristo. Los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios y nos gloriamos. Ese era otro punto, ¿no? Que hablaba el versículo, el pasaje dice, a ver, Pablo describe a los verdaderos cristianos en el versículo 3. ¿Cuáles son las características de estas personas? Ale, ¿qué pusiste? ¿En cuál pregunta? Estamos en la 1. Algún día voy a terminar, chicas. Pablo describe a los verdaderos cristianos en el versículo 3. ¿Cuáles son las características? Yo le puse adoradores en el Espíritu de Dios, son la verdadera circuncisión y gloriarse en Cristo Jesús. Ok, ¿alguien tiene algo más? No, yo no puse nada. Ok, ahora, mire, yo puse hasta 4. Yo puse cortados, separados del pecado, porque dice, porque nosotros somos, ¿qué? La circuncisión. Y la pregunta dice, ¿cuáles son las características de estas personas? De aquellas personas, según el pasaje dice, y nos describe como cristianos. En primer lugar, porque hemos sido cortados y separados ¿de qué? Del pecado. ¿Por medio de qué? De la obra de Cristo. Él cortó el pecado de nosotros. Él, por medio de su obra andando en la cruz. En segundo lugar, un cristiano verdadero es un siervo ¿de quién? De Dios, porque dice, los que en espíritu servimos ¿a quién? A Dios. Cada una de nosotras, si hemos nacido de nuevo, tenemos que estar sirviendo a Dios, según las capacidades y dones que Dios nos ha dado. Debemos estarlo haciendo. Después yo encontré de que nuestra confianza es en Cristo, porque dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos gloriamos, nos gozamos, nuestra alegría es ¿quién? Cristo Jesús. No, aún en tiempos difíciles, aún cuando tenemos conflictos en casa, cuando no entendemos algo, cuando estamos pasando por una salud crítica, mal o estoy mal económicamente, ¿quién sigue siendo mi alegría y mi gozo? Es Dios. ¿Entienden? Y después, el 4 puse, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Un verdadero cristiano no confía en su carne. Dice, aquel que cree estar firme, mire que no cae. o sea que constantemente tengo que estar observando mi vida para no estar cayendo ¿en qué? En pecado y descuidada, porque muchas veces aún en un descuido estoy murmurando, estoy blasfemando, estoy insultando, estoy hablando en doble sentido. ¡Ay, qué fácil es eso!, ¿no? Y muchas cosas que antes hacíamos. Tenemos que recordar que ahora ya no es así. Ahora no debe ser así. Pero de la abundancia del corazón. Entonces, me gusta también, hay un pasaje que habla que Pedro y Juan, creo que eran, dice el pasaje que eran del vulgo, o sea, que eran personas sencillas, pescadores, pero se notaba que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Ay, ese pasaje como me encanta, porque le digo a Carlos, ¿se nota que he estado con Jesús hoy? No, porque me estás hablando golpeado. Ah, ok.
¿se nota que hemos estado con Jesús o no el día de hoy? Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, como Dios nos exhorta con sus mismas palabras, ¿no? Nos anima, oye, si te llenas de mí, va a fluir. O sea, estamos haciendo la lectura, ¿no? He tenido tantas cosas que espero no equivocarme. Pero Moisés subía al monte, cuando bajaba, ¿qué había? Dice que su rostro se iluminaba. ¿Pero por qué? Porque había estado con quién, con Dios, su gloria, lo había y era notorio a todos. Es notorio que Cristo está en mí. Cuando voy, por ejemplo, ahora al seguro, que me desespero tanto en el seguro social, porque me tratan feo. Bueno, eso creo yo. O sea, se nota que soy distinta, se nota que Cristo mora en mí. ¿Les puedo mostrar amor aunque ellos son groseros conmigo algunas veces? ¿Puedo? Sí, pero la pregunta es, ¿lo estoy reflejando? Sigamos. A ver, Avis, ¿pueden buscar Colosenses 2, 11 y 12? Y en este pasaje vamos a ver que describe la circuncisión espiritual. Vamos a seguir un poquito con el tema de la circuncisión. Y dice, posicionalmente, Dios ha separado al creyente del mundo y del pecado. ¿Ves? Pero es Dios quien nos ha separado. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para separarnos de esto. Pero Dios nos ha separado del mundo y del pecado para que cumpla los propósitos divinos. ¿Cómo debe el cristiano practicar esta verdad? Colosenses 2, 11 y 12. 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Que le levantó de los muertos. Ahora, chicas, ¿sí lo entienden? No estamos hablando del cuerpo físico, sino que nosotros hemos sido circuncidados en Él, porque Él cargó nuestros pecados, porque Él nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Comprenden eso? Y no solo del pecado, sino del mundo. Podemos tener victoria sobre esto porque Cristo ya la tuvo. ¿Comprenden? Entonces, este pasaje nos da más entendimiento en cuanto a esto. No se habla de la carne, sino que está hablando de una circuncisión espiritual, una separación, sacando el cuerpo del pecado. ¿Por qué? Porque ya no somos esclavos del pecado. ¿De acuerdo? ¿Sí me entienden? ¿Vamos más o menos? Sí. ¿Sí? Un cristiano, nada más es por decirlo, por mal cristiano que sea, siempre se nota. Tiene una forma diferente de hablar, una forma diferente de pensar y de expresar ante los demás cosas que no comúnmente se expresan. Siempre se detecta un cristiano, mucho por su forma de pero hablar. es de la abundancia del corazón, porque si yo a ese mal cristiano, porque para Dios no hay mal cristiano, todos somos hijos. Yo por eso dije, todos somos hijos y todos, cuando Dios te ve a ti, me ve a mí, ve a Nancy, ve a cualquiera de nosotras, Él ve la sangre de Cristo derramada a nuestro favor y Él ve su Hijo. Ahora, cuando tú dices, se ve que no es muy buen cristiano, humanamente hablando, es porque no ha estado tiempo con Dios, porque no ha pasado esa cantidad de tiempo, porque no está colocando como prioridad y abundancia en su vida que la palabra de Dios. Pero mientras esa persona se ejercite, porque acuérdate que la vida piadosa es un ejercicio, donde yo busco cada mañana a Dios, donde yo leo su palabra, donde yo estudio su palabra. ¿Y eso qué hace? Me va llevando a otro nivel, ya no tan mal cristiano. Menos mal cristiano. Lo decía por los cristianos que tú comentaste que todavía fuman, que todavía a lo mejor se echan sus cervecitas bien frías. Ahora, ¿cuál es el problema ahí, Gaby? O sea, ellos viven sujetos, por ejemplo, hay un ejemplo del elefante, eso lo hemos escuchado aquí en la iglesia. El elefantito cuando nace le atan la patita y se lo ponen a una estaca. Y él quiere salir, pero no lo logra. Cuando llega adulto, es un animalote tan grandote que me puede matar con solo girar su trompa. Pero sigue sujeto ¿a dónde? A la estaca. Pero él ya tiene en su mente, yo ya estoy aquí, ya estoy esclavizado, ya no puedo salir. Ignora toda la fuerza y el poder que mora en él.
Como cristianos somos igual. Cuando nosotras mismas nos queremos sujetar a vicios, a pecados ocultos, a cosas que están mal en nuestras vidas, formas de hablar pecaminosas, cosas que antes hacíamos, nosotras decidimos estar sujetas. Pero el poder de Cristo mora ¿en quién? En mí. Yo tengo ese poder y no por mi propia habilidad, sino porque se me otorgó. Porque Cristo ahora mora en mí, es que yo tengo el poder para vencer ese pecado. Vamos a seguir, ahora lo vamos a ver. Dice el 2. Ahora Pablo da un ejemplo de su propia vida, según los versículos 4 al 6. ¿En qué confiaba Pablo antes de conocer a Jesús? Chayito, ¿en qué confiaba Pablo antes de conocer a Jesús? Antes de conocer a Jesús, él era de la ley, confiaba mucho en la ley. Ajá. Y era celoso, se puede decir, de la ley que Exactamente. Ahí va a dar toda una lista, ¿no? Lo dice del 4 al 6. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora, chicas, ¿se acuerdan que él estuvo cuando mataron a Esteban, el primer mártir? Sí. Él estaba ahí. Él estaba ahí. Y vio cuando se abrieron los cielos. O sea, pasaron muchas cosas, pero él estaba ahí. ¿Antes de qué? Antes de Cristo, antes de que fuera a Damasco, el Señor se le presentara en el camino, él perdiera la visión y el Señor transformara su vida, ¿no? Ahora, así era Pablo. ¿Él tenía en la carne de qué gloriarse? Sí, mas no convenía. Ahora, dice, haga una lista de obras humanas en las cuales las personas confían hoy en día. A ver, Gaby, ¿en qué puede confiar una persona que no conoce a Cristo? Una persona que no conoce a Cristo confía en la política, en los demás, confían en el dinero y confían en sus propios pensamientos. Bien. Mario. Hay personas que no conocen a Dios y tienen dinero, entonces piensan, yo voy a hacer donaciones grandes. Y creen que con eso ya están haciendo la buena obra. Ok. Entonces, Ale, ¿en qué crees tú? ¿Alguna que no se haya dicho? ¿O alguna que sí se ha dicho y tú puedes agregar? Pues que, por ejemplo, confían mucho en su riqueza, por ejemplo. ¿Puedo llegar a confiar en mi familia más que en Dios? Sí. Okay. Bueno, eso sí, pero ya cuando conoces a Dios, pues sabes que no es así. Por ejemplo, yo tratando con mis papás ahorita, hubo un día que papi me dijo, era un día de crisis de mi hermano en Argentina y nos sentamos a orar y a llorar y papi me decía, no sé qué va a pasar si a él le pasa algo. Y yo le decía, papi, si él muere, no va a pasar nada que Dios no permita. Dios va a cuidar de nosotros, Dios nos va a sostener, mi hermano va a descansar de sus dolores y un día lo vamos a volver a ver. Y estábamos chille, porque nadie quiere enfrentar la muerte. Pero tenemos esperanza. Pero su confianza, como este último tiempo mi hermano ha cuidado de ellos, la pregunta es, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué va a pasar con nosotros si él muere? ¿No? Ahora, ¿me puedo aferrar a cada una de ustedes yo? ¿Me puedo aferrar a mi esposo? No debo. Pero muchas veces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ídolos del corazón? ¿Cómo somos una maquinita constante de ir haciendo ídolos? Aún personas pueden ser ídolos para nosotros. Podemos hablar del dinero, podemos hablar de la política, podemos hablar de muchas cosas que, obvio, pero si hablo de mi esposo, si hablo de mi hija, si hablo de mi nieto, ¿pueden llegar a ser ellos ídolos en mi vida? ¿Más que Dios? ¿Deben? Y es ahí donde yo debo de buscar la palabra. Entonces Pablo aquí dice, bueno, haz la lista, ¿no? Y ahora analiza tu propia vida. ¿Cuál está siendo tu idolito hoy? ¿A qué te estás aferrando que no sea Dios? Por eso dice la palabra, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Así es.
y me dio la gracia de poder estar con ella, conviviendo, viviendo y cuando ella enferma, creo que todas las personas a mi alrededor estaban más preocupados de qué iba a pasar conmigo. Ajá. Pero Dios fue tan maravilloso que su partida fue para mí, sí difícil, por supuesto, pero en una tranquilidad y en una aceptación que hasta yo me sorprendí. Porque yo decía, no, me llegó a pasar el pensamiento, pero no por mí, sino porque ella me lo hizo, me lo transmitió al decir, ¿qué va a hacer ahora de ti? Si pobrecita de exacto, ti. Pero no, o Bueno, sea, eso pasa fue algo maravilloso. en todo lo que enfrentamos, por ejemplo, ahorita con mi hermano. Mi hermano, hablábamos y decía, Cari, les toca entrarle a ti, a Gastón, tienen que cuidar de mi papá. Y yo le decía, gordo, Dios está cuidando de nosotros. Y vos estás vivo, o sea, yo no sé si Dios me va a tocar a mí antes que a ti, si yo me voy a casa antes que tú, no lo sé. Pero gordo, o sea, Dios está en control. Y si Dios dice que yo tengo que hacer o deshacer, yo lo voy a hacer porque yo quiero hacer su voluntad. Y si yo tengo que cuidar a mis padres, los voy a honrar, los voy a cuidar. Y si yo tengo que moverme, me voy a mover. Pero bajo el control y voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces no te preocupes por esto. Vos enfocate en conocer más a Dios, aferrarte a Dios y que Dios vaya haciendo la obra en tu vida. Deja que mis padres estén bien. Pero ves, siempre tratamos, ay, pobrecita Gaby, está solita, qué pobre vida la que tiene. La cuestión es que, cuidado, mujeres, cuidado con esto. Según la lista, ¿cuál es la actitud de Pablo en la que él confiaba para agradar a Dios y ganar la salvación? ¿Quién quiere dar la respuesta? Bueno, lo que yo puse, perseguir a la iglesia. Bueno, eso era antes. Ajá. Al hacerse cristiano fue... Oh, venga. No, está bien, estás bien. Yo estoy que me movía a una más. En la que él confiaba para agradar a Dios. Pero eso fue antes, ¿no? Claro, pero aún él estaba convencido de eso, que él estaba viviendo cosas buenas, persiguiendo a la iglesia, blasfemando de los cristianos, apedreándolos, ¿no? Él creía que estaba en lo correcto. Y pensaba que estaba haciendo algo para Dios. Y no era así. ¿Cómo vamos? Ya mero, 5 minutos y no terminamos. Ok. Según los siguientes pasajes también escritos por Pablo, ¿de qué depende y de qué no depende nuestra salvación? A ver, rápido, Nan, ¿podrías leer los 2 pasajes? Y vamos a dar las respuestas, ¿de acuerdo? La que tenga la de Tito la da y la que tenga Romano la da, pero después de que lea Nancy. Y acuérdense que vamos contra reloj. Tito 3, 4 al 7. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hasta el 7. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, ¿de qué no depende, según estos pasajes, la salvación? Ajá, no depende de las obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Ya lo habíamos hablado al principio, no hay nada en mí ni nada que yo pueda hacer. ¿Para qué? Para ser salva. ¿Y de qué sí depende la salvación? Yo puse, nuestra salvación depende de la misericordia de Dios, por la renovación en el Espíritu Santo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos esperanzados en la vida eterna. Okay. Depende de la misericordia y por su gracia. Misericordia no me da lo que me merezco, porque ¿qué es lo que yo me merezco? ¿Qué me merezco? Por mi pecado. Muerte. Pero misericordia es que me da lo que no merezco. Por eso dice la palabra, nuevas son cada mañana, ¿qué? Su misericordia, porque tendríamos que estar muertas cada día. Pero también su gracia, ese don
inmerecido, ese regalo de la vida eterna. Hemos sido hechos salvos. Romanos 3, 20, 24, de favor. A ver, dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De qué no depende la salvación nuevamente? De nosotros mismos. De las obras. Y ahí lo dice el verso ¿qué? 27. No es por las obras, chica. ¿Y de qué sí depende? Volvemos a lo mismo. Sí, de la misericordia y gracia de Dios. Habla específicamente en de la gracia y dice que es gratuito. Él no me cobra, no me chantajea, no me hace manita de puerco, no. Es gratuito. ¿Y es por medio de qué? De la fe. Ahora, hay dos sinónimos que siempre recuerdo cuando hablo de fe. Dos sinónimos de fe. ¿Cuáles serán? Confiar y creer. Otra estrellita. Creer y confiar. ¿Entienden? ¿En quién? En Cristo. En los versículos 8 y 10, volvemos a Filipenses 8 al 10, dice, y ciertamente, espero que se rompió mi celular, no veo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿De acuerdo? Uno más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué? En su muerte. Ahora, chicas, aquí vamos a agilizar un poquito. En los versículos 8 al 10, ¿cuáles son los valores que gana el que deja de confiar en sí mismo y confía en Jesucristo? Bueno, en primer lugar, el conocer a Cristo, el estar plena del conocimiento de ¿quién? De Cristo. Tenemos que llenar nuestra mente, saturar nuestra mente ¿de qué? Del conocimiento de Él, de su verdad, de su palabra. El 9, ser hallado justo por la fe en ¿quién? Por lo que Él hizo, soy considerada justa delante de ¿quién? De Dios. Es por lo que Él hizo. La vida no se trata de mí, chica, la vida se trata aún de ¿quién? De Él. Y nos ha regalado vida ¿para qué? Para que le glorifiquemos. Ahora, el 10 dice... a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y esto me encanta, y lo hemos hablado un poquito antes. Chicas, el poder de Cristo mora en mí. Ese poder que actuó en Él va a actuar en mí. A ver, Nan, ayúdame. 1 Corintios 6:14. Este versículo está hermoso. Y habla en cuanto al poder. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Sí entiendes eso? ¿Sí entiendes que un día vamos a dormir? Sí. Vamos a morir en la carne. Esta carne va a morir, va a ser polvo otra vez. Pero va a haber un día que el Señor, ¿qué? Me va a levantar, como levantó a quién? A Cristo. Voy a resucitar, me va a levantar de entre los muertos. Glorioso día. Y ese poder que ese día me va a levantar es el mismo poder que actúa hoy en mí. Es el mismo poder que yo tengo para superar cada situación que enfrento en el día. Es el mismo poder que tengo para sacar todo el cochambre de mi mente, esa vida reprobada ante de Cristo, y tener buenas actitudes, que la gente pueda ver en mí a Cristo, que yo pueda reflejar a Cristo. Ese poder mora en mí. Ya no soy esclava de ningún vicio. Ya no hay nada que me sujete. ¿Por qué? Porque ese poder mora y vive en mí. ¿De acuerdo? Y chicas, después habla acerca del sufrimiento. Y lo vamos a ver rapidito nada más.
Dice, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo... Bueno, ya me fui. Y la participación, dice en la parte del medio del versículo 10, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejantes a Él en su muerte. En alguna ocasión también escuchamos en un estudio aquí que no se trata de padecer por mis malas decisiones. Pedro nos va a exhortar a eso también. O sea, ¿yo puedo tomar malas decisiones sin considerar a Dios? ¿Sí o no? ¿Y voy a padecer? Sí, porque todo lo que yo decida trae consecuencias. Más, sin embargo, si padezco por el nombre de Cristo, por ejemplo, burlas, Ali, nos hablabas de tus amiguitas, Ali, nos hablabas de tus vecinas. Si padezco por el nombre de Cristo, vergüenza, vituperio, se burlan de mí, ahí va la aleluya, o por ejemplo mi cuñada, o sea, dicen, ahí llegaron los hermanos, pero no sus hermanos en carne, sino los cristianos, o sea, Carlos y yo, ¿ok? Eso es burla, o sea, y realmente ahora no hemos vivido lo que ellos vivieron en aquel tiempo, que a ellos los mataban, los apedreaban, los maltrataban feo, ¿no? Nosotros no. Si acaso se burlarán de nosotros. Aleluyos. Amén. O sea, voy por el camino correcto, entonces sí se nota quién soy en el Señor, ¿no? Amén. Pero ve, o sea, sufrir por el nombre de quién? Sufrir por el nombre de Cristo. Eso da gozo, da alegría y va formando el carácter de quién en mí, el carácter de Cristo. Va formando cada padecimiento que vamos viviendo por el nombre de Cristo. Pero va eso formando. ya sabemos que vamos a tener eso porque Cristo dijo, por mi causa serán recuperados. Ándale. Entonces ya Sí. sabemos que no nos van a recibir con una sonrisa, ¿verdad? No, muchos, pero al principio, porque después a la larga el Señor va a hacer la obra si nosotros seguimos amándoles y les seguimos mostrando a Cristo. A la larga ellos van a venir a quién? A Cristo. Fue lo que pasó con mi papá. Él muchas veces actuó de una forma fea, agresiva, dolorosa, pero el Señor lo trajo a sus pies. Pero no hay que claudicar en orar por ellos, bendecirlos, pagar bien por mal. Todas estas cosas que el Señor propone. Lo demás espero que lo hayan hecho porque no lo vamos a ver. Porque ya son 12:05. Pero gracias a Dios por su palabra y cuántas cosas hermosas podríamos seguir rascando y edificando nuestras vidas para tener fuerza, para tener ánimo, y lo vamos a lograr porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó, porque nuestro futuro ya está guardado y resguardado en Cristo Jesús, porque tengo vida eterna y porque lo mejor está por venir. Mientras tanto, aquí solo somos un reflejo de la gloria de quién? De Dios. Entonces, chicas, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Entonces, a muchos hay que ganarlos por obras, no para salvación, sino yo haciendo buenas obras para ellos, ellos van a poder ver a quién en mí, a Cristo. Seremos luminares en medio de tinieblas. Entonces, gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar y vamos a orar. Y yo quiero que juntas oremos también por la familia. Nancy, recuérdame sus nombres bien porque yo siempre me hago lío con los nombres. Por los hermanos de San Juan, con la niña. Otra vez. Callejas y la niña. Briana, ella está pasando un tiempo difícil. Decisiva. Ya pudieron ir, oren mucho también por la provisión para esa familia, porque hasta ahora todo ha tenido que ser en particular. Entonces, oren por su provisión, porque sí, esta semana la vio una hematóloga y hasta ahora el diagnóstico es solamente una anemia muy severa. Pero le mandaron a hacer un estudio más que se lo tienen que entregar al hematólogo para el viernes y ahí ya se toma la decisión si le van a hacer un raspado de médula o no. Entonces oremos porque pues, el Señor también guía a esta doctora, creo que es, o doctor, para que pueda pues, guiarlos, ¿no?
En cuanto a su salud, ora mucho por la provisión. El raspado de médula creo que es muy caro, ¿no? No tengo idea, creo que... Oye, hijita, ¿cómo está el esposo de Mayra?